Muy bienvenidos, buenas tardes. Eh, Esta es nuestra primera actividad del año, luego de la que tuvimos en diciembre eh, o noviembre con el doctor Alejo Barrenechea. Y eh, les comento que en realidad es nuestra primera actividad del año, pero eh, eh, esta actividad, por razones técnicas, la tuvimos que interrumpir antes de terminar. Ustedes lo recordarán, los que estuvieron, pero fue muy amable el orador, el doctor Forero y especialmente el colegio público, que se avino a repetir esta actividad porque realmente es muy interesante y tuvimos que interrumpirla. Como ustedes habrán visto, esta actividad se denomina la autoría en experiencias inmersivas del ciberespacio. Y el doctor Freddy Forero bueno, ahora la que tuvo problemas técnicos fui yo. Y el doctor Freddy Forero, que hoy nos va a hablar del tema, es abogado, especialista en Derecho Comercial, gerente de Derecho de Autor del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAI y UNESCO, autor del libro 100 preguntas de derecho de autor para el editor universitario y miembro del Centro Colombiano de Derecho de Autor, CECOLDA, que es la rama colombiana de la LAI, además de ser una muy prestigiosa organización nacional y muy conocida internacional. Sin más, nuevamente le agradecemos al Colegio Público, al doctor Forero y a todos ustedes participar hoy. Ustedes saben que las preguntas se atienden al final y sin más, les doy nuevamente la bienvenida y le pido al doctor Forero que tome la palabra. Muchas gracias. Doña Delia, no, muchas gracias por invitarme de nuevo, pese a que la vez pasada tuve muy mal internet. Esperemos que esta vez el internet sí nos dé. A todos y a todas, muchas gracias por conectarse un día hábil, una tarde, que siempre es difícil sacarle tiempo. Les pido disculpas si empiezo a toser o algo, tengo una gripa horrible, pero esperemos que eso no nos vaya a interrumpir. Voy a compartir pantalla, creo que no puedo, sí, igual voy a ver el chat, así que no hay problema. Si tienen dudas, por favor, simplemente desbloqueen el micrófono y me dicen, o los ponen en el chat. No, me decían que la dinámica es por el chat, entonces las ponen ahí en el chat en cualquier momento y estaré igual pendiente. Supongo que algunos, no sé si estuvieron al tanto de esta noticia, porque, por supuesto, con la música ha habido muchos cambios. El sector de la música es de los que más ha venido cambiando con las tecnologías emergentes. Antes comprábamos el vinilo, luego el CD, luego entonces empieza todo este auge pirate y empiezan a migrar, se empieza a comprar música por descarga directa y actualmente la mayoría de los usuarios consumen vía streaming. Y sale Taylor Swift y entonces vuelve a crear escasez. Digamos que una forma de generar valor siempre será generar escasez en el mercado y saca una promoción que dura solo 12 horas. Y dice, en 12 horas ustedes, fans, van a poder comprar este set de 4 álbumes con estas imágenes exclusivas y vuelven los usuarios a comprar canciones por descarga directa. Esto pasa hace muy poco, en un momento en el que los usuarios están consumiendo
vía streaming toda la música, pero a ella le va muy bien. Y en general con los NFTs, nos han oído, esta forma de crear escasez ha sido una buena ventana para explorar nuevas formas de difusión de contenidos. Entonces, los NFTs nos generan un control sobre ciertos contenidos. Como bien yo puedo sacar mi fotografía y decir, esta es la fotografía de 5, o estás adquiriendo el original número 5 de 50, y así yo controlo y puedo darle mayor valor a la obra de arte plástica. Pues con el NFT se hacen cosas similares y se empiezan a vender cierto número determinado de cualquier cosa, no necesariamente obras literarias y artísticas, se puede vender cualquier cosa a través de un sistema de blockchain. Y esto entonces se llama, se empieza a mencionar en todos los foros académicos, todo el mundo empieza a decir, el mundo del arte cambió, todo va a cambiar, ahora ser artista tiene que replantearse, se va a resignificar, y pues tampoco. Lo único que ha pasado es que hay una nueva ventana de explotación de contenidos que se le abre a todas las industrias. Bien, un artista puede vender su música a través de canales tradicionales como streaming, en Spotify, YouTube o cualquiera, conciertos, y también puede vender la portada de su álbum para una descarga directa con contenido adicional a través de una cadena de blockchain como un NFT. Un editor puede vender postales particulares de su novela gráfica a través de NFTs, o se pueden hacer infinidad de cosas. Es una nueva ventana para llegarle a mis usuarios, pero no necesariamente cambió el mundo como se venía diciendo. Y empieza una nueva tecnología también a coger fuerza. Entonces ya teníamos la realidad aumentada, que se vio con mucha fuerza en Pokémon Go, que ustedes podían ver en las ciudades a la gente percibiendo monachitos con su celular, y este revuelto de lo real, que es lo que está grabando mi cámara, más lo virtual, que era ver el Pokémon en mi escritorio, en mi silla, lo que fuera, y yo lo capturaba. Ese tipo de tecnología no es completamente nuevo, pero empieza a coger mucha más fuerza en la medida que los dispositivos empiezan a evolucionar. Ahora tenemos la realidad virtual y eso nos abre una nueva ventana para ofrecerle a nuestros usuarios experiencias inmersivas, que todo el mundo llama metaverso porque es una de las marcas más comunes, pero en general estamos hablando de experiencias en las que el usuario está completamente inmersivo en lo que yo le estoy ofreciendo, bien sea a través de la imagen y el sonido. Puede haber unas que van más allá incluso para llegarle a el olfato. Pero en general lo que se está es el metaverso, que es la famosa, en la que yo estoy inmerso en un mundo virtual. Y eso también generó mucha especulación. Entonces dijimos, cambio el mundo. Ahora Internet va a cambiar por completo y todos vamos a llegar a una página web a través de una experiencia completamente inmersiva. ¿Qué decían algunos o qué dicen algunos que va a ocurrir? Actualmente yo entro a un navegador, busco una página web y busco cierta información, navego a través de mi dispositivo móvil o a través del laptop o el computador de escritorio. Algunos dicen, va a evolucionar tanto el acceso a estas experiencias inmersivas que yo ya voy a ir de compras en Internet, o voy a buscar información, o voy a interactuar con los demás en experiencias 100% interactivas. Yo ya voy a ir caminando con mi avatar directamente a la tienda a escoger lo que voy a comprar. Actualmente yo simplemente abro el link, busco el catálogo y adquiero a través del carrito. Muchos dicen, vamos, la navegación en Internet simplemente va a ser a través de este mecanismo. Puede que sí, puede que no. Algunos dicen, todo va a cambiar, la forma de consumo cultural también. Puede que sí, puede que no. En este punto en que estamos, en que sí hay cambios, pero no tan grandes. A los chicos, a los más jóvenes, les está gustando este tipo de interacción social, más que todo porque estaban encerrados en pandemia y eso le dio mucha más fuerza. Perdónenme que creo que compartí mal. Un segundito. Es que quiero que tengan sonido. Ya.
A mí esto me parece sumamente aburrido, pero a las nuevas generaciones les encantó estar completamente imbuidos en este escenario, escuchándose un concierto, pudiendo chatear con otros, siendo lo que ellos quieran, pueden escoger su avatar, modificarlo, ser un bebé o no, gastar dinero comprándose una mascota y son locos con esto y está perfecto. Son nuevas formas de interactuar con otros y es una nueva manera de llegarle y entender a nuestros nuevos públicos. Algunas empresas lo están viendo así y entonces empiezan a explorar este tipo de experiencias. Entonces grandes artistas empiezan a hacer conciertos en el metaverso, en la que yo estoy escuchando, pero a la vez puedo ir chateando con el mismo artista, puedo ir chateando con otros usuarios que están allí, puedo ir jugando tipo festival. Tenemos oficinas de abogados que ya montan o oficinas de publicidad que montan su sala para atender a sus usuarios o incluso hacer reuniones internas en experiencias 100% en realidad virtual, 100% inmersivas. Y todo el mundo empieza a experimentar, a algunos les empieza a ir muy bien, a otros no, entonces hay casos de éxito, entonces acá hacemos un concierto, tenemos 27.7 millones de asistentes únicos, es decir, personas que realmente están conectadas, no que entren y salgan y vuelven a entrar, y generan buenos réditos, genera buen dinero. Por supuesto, estos son casos excepcionales que pueden responder a la simple novedad, que es el usuario quiere conocer un concierto en el metaverso y se mete a ver y paga, o que realmente sí en algunos sectores de la población están cambiando los hábitos de consumo y la gente ahora quiere ir a conciertos así. Puede que sea una, puede que no. Se empiezan a hacer distintos eventos y esto empieza a gustar y sigue gustando, sigue pasando. ¿Cuál es el principal problema? Que en general, para que tengamos estas experiencias inmersivas, necesitamos los dispositivos que nos permiten entrar. Y eso no los tiene todo el mundo. Entonces, para llegar a este gran sueño que se está planteando para algunos, y es, no, toda la navegación en Internet va a ser en experiencias 100% inmersivas, pues necesitaríamos que se popularice bien en costos, en gustos, en facilidad, accesibilidad, asequibilidad, como pasa con el celular. Ahora es fácil que yo esté en un escenario y todo el público tenga un dispositivo para acceder a Internet en su bolsillo, con conectividad. Y eso pues nos abre un mundo de posibilidades. Pero es muy probable que yo esté en un escenario y de los asistentes, muy pocos tengan los dispositivos para acceder al metaverso. Entonces, en la medida que eso no se pueda popularizar, pues el metaverso no va a avanzar. Y cuando yo estoy haciendo o estoy diseñando una estrategia de difusión de mis contenidos, trátese de un libro, una canción, una producción multimedia, transmedia, lo que sea, pues yo tengo que entender que le estoy llegando a un rango de población muy chiquitito que tiene este tipo de dispositivo para acceder allá. ¿Que hay que llegarle? Sí, si tengo los medios, puedo desarrollar esa estrategia, pero no necesariamente lo va a llegar a mucha gente o al gran público. Entonces, en esto, ¿qué nos tenemos que pensar? Mire, no todo está cambiando, pero sí hay nuevos cambios. ¿Qué es importante tener presente? Bien, desde los operadores jurídicos, si soy abogado, si soy juez fiscal, o los hacedores de política pública, o también desde las asociaciones de titulares de derecho de autor o de usuarios. Y es, mire, sí se van a presentar cambios. La tecnología está evolucionando y ahorita sí estamos sintiendo cambios grandes. Ahorita lo vamos a ver con inteligencia artificial. Entonces, pensémonos que no funcionó tan bien con Internet, porque en algún momento de la historia pensábamos que no era posible difundir contenidos a través o en formato electrónico, a través de dispositivos. Y sí se pudo. Y eso implicó muchos cambios y una gran evolución en los hábitos de consumo cultural. La gente ahora va a trotar y está escuchando podcast o está escuchando un audiolibro, cosas que antes no ocurrían, pues ahora se ocurren. Ahora la gente sí piensa optimizar el tiempo que está en el gimnasio escuchándose un libro. Entonces esos hábitos van evolucionando. ¿Qué ocurre? Que si bien el consumo cultural en medios digitales va muy bien, pues sí hay cosas que funcionaron bien, otras que no tanto. Deberíamos aprovechar estas oportunidades que se nos están presentando, en las que se nos están abriendo nuevos mecanismos de difusión con nuevas tecnologías para pensarnos bien qué no hicimos o qué está funcionando mal para mejorar. Por lo pronto, ¿qué se mantiene igual independientemente que sea en el metaverso o cualquier experiencia inmersiva? El principio de autorización previa y derechos morales, eso no va a cambiar, la legislación se mantiene, no hay por qué cambiarlo, que esto tiene una base filosófica, económica,
legal, social, que no va a cambiar independientemente de las tecnologías emergentes. Entonces, cada vez que yo use un contenido, no importa si estoy en formato físico, en formato digital, si estoy en una experiencia inmersiva como el metaverso, si está sonando música, tengo que pedir autorización del titular de derechos, punto. No puedo entrar a modificar sus obras. Si tengo una pintura y la quiero intervenir y eso implica una obra derivada, necesitaré autorización. Si la intervención es muy pequeña y no alcanza a ser una obra derivada, lo que estoy es afectando la integridad de la obra, no podré, a menos de que el autor diga que eso no atenta contra su derecho moral. Esos principios básicos de derecho de autor que tenemos desde hace muchos años no van a modificarse independientemente de los mecanismos de difusión que escojamos. Eso se mantiene igualito. Ahora, entonces con marcas muchos decían, ¿cómo vamos a hacer en el metaverso? Pues como se ha venido haciendo siempre. En esta fotografía, si yo la uso de portada de mi libro, por ejemplo, yo necesito autorización del fotógrafo o la fotógrafa por derecho de autor. No voy a necesitar autorización de los titulares de esas marcas porque no estoy haciendo publicidad engañosa, no estoy escondiéndome bajo su sombra de reputación, sencillamente estoy tomando una foto en cualquier lugar donde está expuesto su publicidad. Ahí yo no voy a tener problemas por marca. Si en el metaverso se esa marca y el usuario no cree que estoy ofreciendo un producto de ellos, no estoy demeritando la marca, no estoy diciendo mentiras sobre la marca, pues no va a pasar nada. En mi novela, bien sea obra audiovisual o obra literaria, mi personaje puede tomarse una Coca-Cola. Yo puedo decir que está sentado en un cafetín tomándose una Coca-Cola y por mencionar Coca-Cola no va a pasar nada y no va a tener que pagar. En el metaverso ese tipo de usos pues se van a mantener. Insisto, ahí es mucho más complejo porque el usuario no puede pensar que está entrando a una tienda de Coca-Cola cuando no es patrocinada por ese producto o lo que sea. Ahí voy a tener que ser un poco más cuidadoso, pero las reglas básicas se mantienen exactamente igual. Si estoy haciendo una parodia con una marca, no la estoy demeritando, como en este caso, que simplemente estoy haciendo un juego con ellas, bien sea en una experiencia inmersiva, sea a través de una ilustración, una fotografía en una publicación impresa o en una publicación en formato electrónico, no va a tener problema, siempre, insisto, que no diga mentiras, que no demerite la marca, que no haga creer a los usuarios que ellos o estas marcas son algún tipo de patrocinador o que me están dando algún tipo de aval a mi contenido. Desde que yo mantenga esas reglas básicas no va a tener problema. Entonces, insisto, las reglas, tanto de derecho de autor como de derecho marcario u otras, se van a mantener, el manejo de datos personales, el manejo de derecho a la propia imagen. Entonces, yo no puedo tomar por datos personales en la mayoría de los países imágenes del rostro y publicarlos sin autorización por datos biométricos. Yo tampoco voy a poderlo hacer en el metaverso, como tampoco lo puedo hacer en una publicación impresa. A menos de que en algunos países se tiene la excepción cuando sea con fines de prensa y estás en una marcha, activamente se ve que eres parte de la marcha, pues te va a poder tomar una foto y salir en prensa. Con esas excepciones variando el país. ¿Qué no ha funcionado tan bien hasta el momento? Porque, por supuesto, Internet es nuevo, Internet gustó, varió los hábitos de consumo, está muy bien, le abrió nuevos mecanismos de comercialización a algunos sectores, pero hay cositas que hay que aceptarlo, no funcionan tan bien. Y está perfecto decirlo de frente, porque como estamos en un momento de cambios, en un momento de cierto grado de incertidumbre, en el que se nos están abriendo muchas oportunidades, pues vale la pena ver qué no funciona tan bien para intentar cambiar. Entonces, lo primero es esta interacción entre pares y la falsa sensación de seguridad y control. ¿Qué ha pasado? Que en Internet todos pensamos que estamos interactuando entre pares. Entonces, ahora las noticias no me las da este gran emporio noticioso, que el dueño es un holding internacional gigante que tiene unos intereses particulares, sino ahora las noticias, se cree, me las da un par que no tiene ninguna agenda detrás, que no tiene ningún interés detrás, sino me está informando simplemente porque cree en el poder de las ideas transformativas y la información. Entonces la gente le cree muchísimo al par y por eso las noticias falsas polulan tan fácilmente en WhatsApp y en redes sociales. Esta interacción entre pares también me lleva a pensar que Internet es un lugar libre de influencias, libre de grandes compañías, libre de politiquería. ¿Y quiénes han venido usando ese discurso? Más que todo, los que están interesados en que esa sensación de seguridad del usuario en Internet, ese usuario que siente que en Internet nadie lo manipula,
ese usuario que siente que en Internet todo es libre y realmente son ciudadanos del mundo libre intercambiando ideas, pues a los que el más les interesa es aquellos que están interesados, perdón la redundancia, en la desregulación. Si yo soy una compañía a la que no le conviene tanto las leyes de protección de datos personales o las leyes de derecho a autor que me limitan a mí la circulación de contenidos, el uso de datos, porque yo tengo es un negocio basado en el análisis de Big Data. Entonces, fomentar esa falsa sensación de seguridad en mis usuarios, en fomentar esa sensación de que solo interactúan entre pares y que no hay una compañía detrás, generando el ambiente o dando las herramientas tecnológicas para que ellos interactúen, pues va a ser muy fácil después hacer lobby, usándolos a ellos también, diciendo, no debería haber leyes de derecho a autor que nos limiten la interacción en Internet. No debería haber leyes de datos personales que limiten la interacción en redes sociales. Entonces, si hay una agenda internacional lobista grande que se aprovecha de esa falsa sensación de interacción entre pares. Nosotros hicimos una reunión en Chile entre diferentes titulares de derechos y había unos chicos que interactuaban en el metaverso, muy jóvenes, y ellos nos decían, ustedes ya pasaron de moda. Mire, esto ya, esas grandes instituciones que protegían el derecho a autor ya deberían dejar de existir. Ahora el mundo es nuestro. Ahora nosotros interactuamos de una forma muy diferente que ustedes no entienden. Entonces nos decían como viejitos, ustedes ya salgan, denos lugar a nosotros, porque ya no es una institución diciéndonos qué hacer, sino somos todos, entre pares, compartiendo y creando. ¿Por qué? Porque ellos a veces entran a un videojuego, entran a un escenario de una experiencia inmersiva y les permiten meter código y ellos también ir creando. Entonces dicen, es que esto está siendo creado por una gran comunidad hermana, y todos somos iguales y que nadie quiere explotar a nadie. Sin tener presente que muchas veces están dando por términos y condiciones acceso a sus contenidos, acceso a sus dispositivos, acceso a su micrófono, a su cámara y diferentes cosas que ni tienen ni idea. Y que muchas veces de esos escenarios que ellos ayudan a construir con esta falsa sensación de que es comunidad, pues realmente hay detrás una empresa. No, por supuesto, no digo que estas marcas sean malas para nada, simplemente ejemplos de eventos en los que la comunidad interactúa y que detrás hay un patrocinador, hay una empresa interesada en venderte algo o interesada en tomar información de ti, que son cosas que no se tienen tan presentes. Que la discusión se ha empezado a dar con los influenciadores, que antes decían, yo pensaba que tú realmente consumías ese producto, yo pensaba que realmente te echabas ese maquillaje, y ahora me vengo a enterar que el que produce el maquillaje te pagó. En muchos países están diciendo que usted debería avisarle a su usuario que usted está siendo patrocinado, porque todos teníamos claro en televisión que cuando paraba la novela y nos ponían un comercial, eso lo estaba pagando alguien, pero cuando empieza a ser un par nuestro en redes sociales que dice, a mí me encanta esta pestañina, me encanta este labial, me encanta este gel o este jabón de ropa, la gente sintió que eso sí era sincero y ahora están diciendo, mire, por derechos de consumo, sí debería decirle que detrás de eso hay alguien. Eso es algo que está empezando a hacerse y y es algo que hay que ir reforzando. Insisto, porque esta sensación, y cayendo en derecho de autor, que es lo mío, esa sensación falsa de seguridad ha fortalecido muchos discursos en congresos y en cuerpos legislativos de nuestros países que dicen deberíamos desregular Internet, porque Internet es de la gente, porque Internet debería fluir libremente, y que está muy bien, la información debe circular ampliamente, pero no necesariamente debe posicionarse el derecho de autor como algo que atente contra ella. Vemos que la protección a los creadores del contenido no tiene nada que ver allí. También este concepto de obra y el soporte material que la contiene no se ha venido diluyendo en Internet y empezó con los archivos torrent. Entonces, cuando todos compartían archivos torrent, piratería en Internet, muchos usuarios no sentían que fuera un acto ilegal. ¿Esto por qué? Lo hacían a través de un intermediario. Muchas veces el archivo torrent como funcionaba era que para que la descarga fuera rápida, el sistema me estaba descargando un pedacito de la película en 1000 computadores. Un pedacito acá, un pedacito acá, un pedacito acá, un pedacito acá, un pedacito acá. Entonces, ningún usuario compartía la película completa. Pero lo más importante es que los usuarios sentían que era adecuado hacerlo. ¿Por qué? Porque los usuarios decían, yo pagué por la película. En el momento en el que todavía era fuerte, no estaba posicionada la nube,
sino la descarga directa. Y ahí todos decían, mire, como yo pagué la canción ahora es mía, entonces ahora yo la voy a compartir a través de un archivo Tor. Entonces empieza a difuminar esto que antes lo teníamos más claro porque yo tenía el CD y sabía que yo era dueño del CD, pero yo no era dueño de las canciones. Pero en internet entonces todo el mundo dijo, ah, no, yo ya compré la canción, yo soy dueño del archivo, yo hago con el archivo lo que yo quiera. Y esa diferenciación entre adquiriste un servicio de acceso al contenido o adquiriste el archivo que te permite disfrutar el contenido más, no adquiriste derechos patrimoniales, es decir, tú no puedes decidir ponerlo en un ambiente u otro, bien sea inmersivo como el metaverso, tú no puedes ponerlo para descarga directa en tu blog, eso se empieza a difuminar. ¿Cómo se solucionó más que todo? Porque los proveedores de contenido dejaron de vender para descarga directa y empiezan a poner todo en la nube, como ocurre con los videojuegos, y es que yo ya no puedo jugar si no estoy colgado allá, o vía streaming como pasa con la música. En el caso del libro no ha habido tanta evolución porque la gente sigue consumiendo papel, nos gusta comprar libros físicos, sin perjuicio que haya plataformas de audiolibros y plataformas de libros en formato electrónico. Y este tipo de noticias pues también siguen separándolo. ¿Por qué? Entonces, supongo que todos escucharon esta noticia, un señor que vende la obra invisible. Ahí realmente uno está adquiriendo un certificado que es una venta completamente legal. Un certificado que me dice que yo adquirí la obra invisible, por tanto, en una galería y yo la puedo revender y cualquiera me la puede comprar y cada quien hace con su plata lo que quiera. ¿Realmente estoy adquiriendo algo? No. ¿Realmente hay una obra detrás? No. Estoy adquiriendo un certificado. Y eso pasa también con los NFTs. Entonces esta que es una de las noticias más sonadas, y entonces alguien dijo, oiga, yo quiero que la primera adaptación de Dune no fue buena, yo quiero que muchos hagan películas de esto, entonces me va a comprar el NFT y pongo los derechos de autor libres para que todo el mundo haga adaptaciones. El señor paga un mundo de plata por el NFT y después se entera que cuando está adquiriendo el NFT no está adquiriendo derechos de autor detrás de esa obra. Y eso en Internet la gente, el usuario, digamos, el consumidor promedio, no lo tiene a veces tan claro. Igual que acá, yo puedo estar adquiriendo el certificado diciéndome que yo soy el dueño de la obra invisible y yo adquiero ciertas obligaciones de tener un diámetro específico donde la vaya a exponer o lo que sea, pero realmente no estoy comprando obras. Acá, igual, yo puedo ser el dueño del NFT, que es un archivo encriptado en un sistema de blockchain, y lo puedo revender cuantas veces quiera, por un mayor valor si quiero, por un menor valor si quiero, pero no implica que yo esté adquiriendo derechos de autor. Esa diferenciación entre el soporte material, que lo teníamos un poco más claro con el soporte físico, se fue rompiendo en lo digital. Y con el NFT se ha venido fortaleciendo el mito y esta barrera de ¿cuándo estoy comprando derechos patrimoniales de autor? ¿Cuándo estoy comprando realmente derechos? ¿Cuándo es una obra? ¿Cuándo no? Se va difuminando. Y peor aún, este ejemplo en el que yo saco NFTs de unas pinturas de Frida Kahlo y para aumentar el valor, y como les decía al inicio, como yo quiero generar escasez para que salga más costoso lo que estoy vendiendo, pues quemo las obras. Yo no sé si es cierto o no, algunos dicen que fue un montaje, otros dicen que en verdad la quemó, pero es un claro atentado contra la integridad de la obra. Los NFTs que salen de esas obras son copias, pero en el mundo de artes plásticas el original individual eran estas pinturas que al quemarlas estoy atentando contra el derecho moral de integridad de la autora y es un derecho perpetuo, yo no podría destruirlo y aún así pues se hace. Entonces dices, yo quemo los cuadritos, yo quemo las pinturas y de ahí para allá vendo copias convertidas en NFTs que tienen un mayor valor en el mercado. Ese tipo de cosas empiezan a generar muchos mitos de realmente qué es lo que está protegido desde el punto de vista de derecho de autor. Insisto, son cosas que en Internet, con la nueva interacción entre usuarios, que ahora tenemos prosumidores, usuarios que consumen pero también producen, y esta infinidad de abanicos de oportunidad para difundir contenidos, pues empiezan a hacerse algunas cositas que podrían revisarse si se generan nuevos escenarios de consumo, como el metaverso u otras experiencias inmersivas para llegar a interactuar o a consumir contenido. También con el concepto de limitaciones y excepciones al derecho a autor. Esto porque en todos nuestros países existen la regla general de, mire, si usted va a usar una obra, necesita autorización previa al titular, a menos que la obra haga parte del dominio público
en Argentina, que además tenemos dominio público pagante, pero tenemos otros casos en los que si usted se enmarca y cumple ciertas reglas, va a poder usar una obra sin autorización, como citar una obra, en algunos países parodiar una obra en las que no se necesita permiso. ¿Qué ha venido pasando? Que el mundo es globalizado, las obras tienen vocación para trascender de manera global y en general, entonces los usuarios consumen en plataformas foráneas. Entonces, si yo estoy usando contenidos en YouTube, YouTube tiene ciertas reglas que hacen que yo consuma de acuerdo a las reglas de el fair use, que es una lógica diferente a la de Europa continental y América Latina. Entonces, en América Latina nosotros tenemos unos casos específicos en los cuales yo puedo usar una obra sin autorización previa. Entonces dice, mire, usted puede usar música en un colegio siempre y cuando eso tenga que ver con lo que está enseñando, siempre y cuando sea solo por la comunidad académica y unas reglas específicas. O puede citar en ciertos casos. El fair use es una sombrilla mucho más general que dice, mire, desde que usted cumpla ciertas reglas, que puede que se me hayan ocurrido o no, hágale, que va a estar cubierto por la regla del fair use. Son dos lógicas distintas. ¿Qué es lo que pasa? Que un usuario en Argentina o en Colombia o en Ecuador consume contenidos a través de Facebook o YouTube y muchas veces está accediendo a un contenido producido en el marco de una regla de fair use y no en el marco de una regla de las limitaciones y excepciones, y entonces en su país empieza a generar el mito. Y empieza a decir, no, es que acá esto se puede hacer. Usted puede poner tantos segundos de una canción, si tiene un ánimo transformativo, si no afecta, Entonces se empezó a difuminar la diferencia entre lo que implica el fair use en Estados Unidos o en el mundo anglosajón, fair dealing o similares, y lo que pasaba con limitaciones y excepciones en nuestros países. Y eso pasa muchísimo, más que todo en el ámbito educativo. Además, empieza a haber muchos mitos de qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, todo el tiempo me llegan casos en los que dicen, no, yo cogí este video que estaba en inglés y lo subtitulé. Entonces, yo hice un acto transformativo y como yo no tengo ánimo de lucro, entonces voy a poner ese documental en mi portal sin pagar. O el profe que dice, yo bajé esa fotografía sin autorización previa a internet, pero es que yo tengo ánimo educativo. Entonces, como quiero es enseñar, entonces no voy a tener que pedir permiso. Y una serie de mitos que van creciendo en todos nuestros países y que a veces es difícil de atajar porque todo esto circula desde voz a voz. Y es, yo normalmente lo hago, profe, usted también debería hacerlo, profe, y todo si es como yo llevo toda la vida haciéndolo y nunca nos hemos enterado que son usos infractores. También el movimiento copyleft, que está muy bien, es muy positivo porque dio lugar a creaciones como con las licencias Creative Commons, como Wikipedia, que está genial. Wikipedia es una herramienta supremamente valiosa y hay distintos bancos de imágenes para usar imágenes, fotografías o ilustraciones gratis y eso es supremamente valioso. ¿Qué es lo que pasa? Uno, no hace el uso del nombre copyleft a copyright como si fuera una contraposición etimológica, ha generado esta conciencia en los usuarios de que existen dos caminos posibles. Entonces algunos usuarios dicen, no, yo la verdad es que preferí no usar derecho a autor, yo me fui por el otro camino, como si fueran dos caminos contrarios, sin tener presente que las licencias Creative Commons o cualquier movimiento de acceso abierto son ejercicios de derecho de autor. Entonces, el titular de derechos patrimoniales, que en general lo que puede hacer es usar o no usar, cobrar o no cobrar, que muchas veces dicen, no, es que si yo no tengo ánimo de lucro, entonces el derecho de autor no me sirve. No, el derecho de autor no es el derecho a cobrar plata. El derecho de autor es el derecho a que te pregunten primero cómo vas a circular el contenido. Dentro de esa potestad está el usar un tipo de licencia estándar como las Creative Commons. Las licencias Creative Commons, que son buenísimas, no son otra cosa que es un modelo de contrato que se pone a disposición de todo el mundo y que se simplifica con unos dibujitos para que todo el mundo lo coja fácil. Entonces, mire, acá usted va a tener que decir quién es el autor, no puede replicar este contenido con ánimo de lucro, puede hacer obras derivadas o no puede hacer obras derivadas, o si hace obras derivadas, esas obras derivadas tiene que ponerlas bajo la misma licencia de Creative Commons o haga lo que quiera. Entonces hay ciertas condiciones de un contrato modelo que no es más que el ejercicio de un derecho patrimonial por parte de la titular o del titular que define cómo va a circular su contenido.
¿Qué ha pasado en algunos escenarios que dicen, no, es que hay derecho de autor y hay esta otra herramienta diferente al derecho de autor? Tanto así que el derecho moral de integridad, que es ese derecho a que no le metan mano a mi obra ni a lo que ella expresa de manera que afecte mi reputación, que es un derecho irrenunciable, perpetuo, que jamás se extingue. En estas licencias no quedó, y supongo que no quedó porque era muy difícil explicarle a un usuario a punta de dibujitos cuando es posible hacer una obra derivada, pero si haces cambios y no son tan grandes como para que se considere otra obra, entonces estás afectándose el derecho moral de integridad. Eso es muy difícil de explicar, entonces simplemente lo eliminaron. En ninguna cláusula de Creative Commons tenemos el derecho moral de integridad y nadie lo ve como algo malo y en general dicen no, porque es que ese no es derecho a autor. El derecho a autor es el que tiene esos derechos. El mundo del copyleft tiene otra lógica y ahí no está el derecho moral de integridad. Y eso pues tiene grandes campos. Como también pasaba con políticas open access en las que obligábamos a todos los usuarios a irse por ahí. Poco a poco las universidades han venido entendiendo que igual el derecho de autor aplica, así sea en el marco de una estrategia de open access. Entonces tocará hablar con los usuarios si están de acuerdo en aparecer allí o no, en hacer parte de un repositorio gratuito o no, que no todos los contenidos producidos por una universidad deben ir a un repositorio gratuito. Se cometían a veces errores porque teníamos la descripción en un paper de una patente y antes de que el departamento respectivo de la universidad hiciera el registro de la patente, ya teníamos ese paper publicado en un repositorio gratuito y ya hacía parte del estado de la técnica y no nos negaban la patente. Entonces ya poco a poco se empieza a decir, no, es que sean caminos completamente diferentes. Es un camino más que el titular puede escoger o no. Tanto así que en algunos escenarios yo he escogido, oiga, es que el movimiento Open Access es tan chévere que ahora permite que haya obras que entran a ser parte del dominio público. Porque hay una licencia Creative Commons que es la del Cerito, que dice dominio público. Y algunos creen que eso es parte de este nuevo sistema de circulación de contenidos que trajo la figura del dominio público sin tener presente que eso es una figura que está en todas las leyes de derecho de autor, que es antiquísimo y que pues por mucho tiempo ha operado. Entonces una obra entra a ser parte del dominio público por el paso de los años, no necesariamente porque le pongan la licencia Creative Commons con el cerito, pero pasa. Entonces eso aviva estos comentarios en contra del derecho de autor. Del derecho de autor debería ser más chico porque atenta contra estos movimientos de acceso abierto, siendo que son la misma vaina y se pueden ejercer sin que limitemos las leyes ni nada por el estilo. La interacción entre las plataformas y los productores de contenido. Y es que cuando empezamos a consumir contenidos en plataformas, empieza a haber cierto grado de tensión entre los que producen los contenidos y los que tienen los canales tecnológicos para difundirlos. Entonces ahí se toma como base la Digital Millennium Copyright Act, una regla de Estados Unidos que a algunos países se le empieza a sugerir a través de los tratados de libre comercio. ¿Y qué era la lógica de esto? Bien, vamos a tener unos puertos seguros, unos safe harbor. Vamos a proteger a esas plataformas tecnológicas de responsabilidades por derecho de autor u otro tipo de cosas de contenidos que ellos no controlan. Entonces, ¿cuál era la premisa? Es muy difícil saber qué está subiéndose o no en YouTube. Es imposible controlar los videos que se suben a YouTube porque los usuarios son muchos y suben mucho contenido por segundo. Entonces vamos a buscar unas reglas para que YouTube no sea responsabilizado si un usuario X le da por subir piratería a su sistema. Entonces la lógica de esta estrategia era proteger a plataformas tipo Facebook o YouTube. Perdón. Entonces, ¿cómo funciona este sistema de notificaciones y contranotificaciones? Es mira, si un usuario sube un contenido pirata, un contenido sin autorización previa del titular a YouTube, YouTube no tenía cómo saberlo, porque digamos que es una forma de ayudar a YouTube a lavarse las manos. Entonces vamos a tener una ley que permite que cualquier usuario, el titular de derechos, pueda escribirle a YouTube. YouTube sí va a tener la obligación de por lo menos tener un canal de comunicación con los usuarios, un correo electrónico. Le escriben y le dicen, oiga, mire, está subido este video y ese video está sincronizado con mi canción. Y esa canción la subieron sin mi permiso. Entonces ahí la plataforma, perdón que coja de ejemplo YouTube, puede ser cualquiera,
entonces ya va a decir, ah, bueno, eso como que es piratería. Entonces ellos van a tener en un tiempo determinado la obligación de eliminar ese contenido. Yo elimino el contenido. Luego el usuario puede decir, tiene dos opciones. Decir, bueno, la verdad es que yo sí la cogí sin permiso, dejo así, que no me acuerdo el porcentaje, pero que era como el 95% de las notificaciones se quedan así, o más, creo que era el 99%. O el usuario puede decir, no, yo sí tenía autorización por X o Y razón, porque tengo esta licencia o lo que sea, entonces YouTube vuelva a poner el contenido. Si el usuario no decía nada, YouTube deja así y el contenido se quedó abajo. Si el usuario decía, no, sí, sí, yo tengo permiso, YouTube lo volvía a poner. O sea, YouTube le decían, quítelo, lo quita. El otro dice, no, yo sí lo puedo tener, lo vuelve a poner, porque YouTube no es juez. O cualquier plataforma no iba a ser juez. Entonces ellos solo hacen caso. Él los vuelve a poner y se dice, bueno, si ya ustedes van a seguir peleando, ahora sí váyanse a la jurisdicción y meto una demanda. Y allá definen. Yo no puedo tomar ese tipo de decisiones. Yo hago lo que la ley me dice y es, quite cuando le pidan. Si le piden que vuelva a poner, pone. La mayoría de los casos se bajaba el contenido y no se volvía a subir. Esto, entonces, le quitaba muchísima responsabilidad a la plataforma. ¿Eso qué genera? Uno, esta falsa idea de no, las plataformas no tienen cómo controlar el contenido que circula a través de ellos. Lo que ya nos dimos cuenta que es mentira. Ellos saben absolutamente todo lo que nosotros hacemos en Internet. Nos tienen muy bien mapeados para entender nuestros gustos y cómo empezar a diseñar estrategias de manipulación de comportamiento para votar o para lo que sea. Entonces, eso no es tan cierto que no sepan qué está circulando en sus redes. Entonces, ¿por qué no más bien los ponemos en otra posición para que empiecen a ayudar a los titulares? Porque ¿qué empezó a ocurrir con estas estrategias en las que solo protegíamos con puertos seguros a las plataformas? Se empieza a generar una brecha de valor. Las plataformas no estaban ayudando realmente a los titulares a controlar la piratería. Y por otra parte, se empezó a ver que la plataforma ganaba mucho dinero y los titulares de derechos no ganaban tanto, siendo que son la base para que esas plataformas funcionen. La plataforma como tal es un estante y el estante solo no me sirve de nada. Yo necesito contenidos allí para que la gente interactúe y de ahí saca lo que yo necesito. O información para publicidad, o que me miren mi publicidad, o lo que sea. Entonces, ¿qué se ha venido gestando actualmente? Esta conversación de, oiga, ¿cómo hacemos para reducir esa brecha de valor? ¿Cómo hacemos para que no haya tanta diferencia entre lo que gana YouTube frente a lo que gana el que pone ese contenido? Que es una conversación que debe haberse dado mucho tiempo, pero ya está bueno que se empiece a dar. Y con estos nuevos escenarios, como el metaverso o experiencias inmersivas, pues está bueno fortalecer esa discusión que en América Latina no se está dando tan fuerte, se está dando en Europa, acá no ha llegado tan fuerte, en Argentina se empezó a dar, los demás países no se han metido tanto en este cuento y es importante empezar a ver. Y por otra parte, empezar a colaborar más. YouTube, si yo soy el que le pone contenido, entendiéndome a mí, yo como todos esos artistas, creadores, autores y autoras que producen contenidos para que esto funcione, ¿por qué no buscamos maneras para que usted nos colabore más, para que efectivamente los ingresos por la explotación de esos contenidos lleguen a nosotros y no a terceros intermediarios que están usando nuestros contenidos sin nuestro permiso? Entonces, colaboremos. Y usted ya sabemos que usted sí tiene la tecnología para saber qué pasa. YouTube, por ejemplo, ahora automáticamente silencia. Entonces, si suben una canción con una de las grandes con las que tienen acuerdo, automáticamente ya lo silencia. Entonces, sí había maneras de colaborar más, ya se están gestando, hay que fortalecer aún más eso y no mantenernos esto de no, es que las plataformas no tienen manera de controlar lo que circula a través de sus redes subido por usuarios que ellos no controlan. Claro que controlas porque controlas el ambiente en el que van a circular esos contenidos y se ha demostrado que la tecnología te lo permite. Entonces vamos a apoyar un poco más a los titulares de derechos que poco a poco se ha venido dando. Insisto, todo esto de cara a que hay nuevos escenarios de difusión de contenidos, entonces hay que pensarnos cuál va a ser la mejor manera de reinventarnos para apoyar más al sector creativo, que es la base de todo esto. El uso de contenidos en ecosistemas controlados también empezó a generar muchos mitos. Porque cada red social, cada plataforma tiene unos términos y condiciones que nadie lee. Incluso creo que acá la mayoría estamos abogados, nos da pereza leer los términos y condiciones porque específicamente están diseñados para que uno no los lea. Por eso son las facilidades para aceptarlos,
con un solo clic, por eso son tan extensos y por eso además nos dicen, y esto va a cambiar en cualquier momento. Y usted se entiende que si sigue nuestro sistema, los aceptó. Entonces, esos términos y condiciones tienen unas reglas de uso que los usuarios creen que son genéricas para Internet. Me explico. Tenemos un autor que toma fotos del terremoto en Haití. Sube esas fotografías a Twitter. De acuerdo a los términos y condiciones de Twitter, él está otorgando una licencia a todos los usuarios de Twitter para replicar ese contenido dentro de esa red controlada que es Twitter. Entonces, si yo soy un usuario de Twitter que comparte el contrato con los administradores, que también firmó este autor, porque él apenas crea la cuenta, acepta un contrato en el que otorga una autorización de uso de derecho de autor de los contenidos que él suba. Entonces, yo, que no tomé la foto, que no soy el titular, la puedo replicar y no va a tener problema. Todo el mundo lo empieza a replicar y ahí se generan los mitos. Entonces los usuarios dicen, pero si eso todo el mundo lo replica, eso es de todo el mundo porque está en Internet. Y se generan estos mitos de que una vez un contenido está en Internet es gratis o es libre, de libre circulación. Máxime si es con ánimo informativo, que eso está relacionado con los que les decía de las limitaciones y excepciones, que se dice, si usted quiere informar, puede hacer lo que quiera. Que eso, insisto, es un mito. Entonces, la agencia, o varias agencias, pero particularmente en Francia, la agencia de prensa de allá, coge esas fotografías y se los manda a sus asociados y se empieza a replicar en distintos diarios de prensa. Y ahí él demanda y les dice, oiga, es que una cosa es la autorización que yo le di a Twitter y a los usuarios de Twitter mediante términos y condiciones, y otra cosa lo que hagan con mi fotografía por fuera de esa red social. Y ahí ganan. Son casos contados, porque en general la gente asume que lo que pasa en redes sociales son las reglas básicas de consumo de obras en Internet. Entonces, como en Internet todo el mundo replica fotos, o replica canciones, o replica videos, asumen que es que eso se puede hacer. Tanto así que como yo puedo en TikTok subir mi video y sincronizarlo con una canción que actualmente está de moda, siento que es que como es Internet cualquiera lo puede hacer. Sin que el usuario se entere que normalmente estas redes sociales llegan a acuerdos con las productoras editoriales para poder usar esas canciones y por eso se está pagando, pero son negociaciones que el usuario no ve. El usuario simplemente ve un video, lo sube, el sistema le permite facilísimo coger una canción, meterla ahí, sincronizar y subirla a la red social. Entonces en los usuarios muchas veces está esta concepción de que lo que pasa en Internet lo puede usar cualquiera, es totalmente libre y el usuario jamás se entera que detrás de eso sí hubo una autorización previa y que esa autorización previa se limita al uso dentro de la red social, que una vez yo lo saco, probablemente ya estoy cometiendo una infracción. Esos mitos se han venido fortaleciendo cada vez más porque los usuarios cada vez más están acostumbrados a compartir a través de redes sociales bajo estas reglas que ellos desconocen, porque, insisto, nadie se lee los términos y condiciones. Este es otro caso en el que yo tengo una frase con autoría, porque recordemos que las obras, independientemente de su extensión, están protegidas, siempre y cuando sean originales. Y entonces cogen esta frase que circula en redes sociales, de acuerdo a los términos y condiciones de esa red social, se cree que cualquiera las puede usar y empiezan a sacar camisetas y ahí hay una demanda. Dicen, no, es que usted ya cuando está sacando camisetas, ya no está amparado por la licencia que yo otorgué en el marco de unos términos y condiciones de una red social, así que ahí sí me va a tener que pagar. Esto, insisto, porque no hemos buscado la manera de hacer fácil para el usuario el consumo de contenidos. O sea, yo no critico que un usuario pueda usar una canción fácil en TikTok. Eso tiene que ser así para que el usuario rápidamente esté alimentando la red social o Instagram o lo que sea. Lo que habría que reevaluar es cómo logramos hacer entender al usuario que esa canción que está usando para su video con su baile en TikTok lo está usando porque los administradores de la red social llegaron a un acuerdo con el titular y llegaron a un acuerdo para una licencia con unas especificaciones claras y es para esa red social. ¿Cómo hacemos para que el usuario entienda que no, el hecho de que la canción esté en internet no quiere decir que todo el mundo la pueda usar en cualquier escenario? Eso todavía no lo hemos logrado. Y es curioso, porque el derecho a autor es uno de los derechos más comunes, con el que todos los usuarios interactúan. No necesariamente uno interactúa con el derecho de familia, si no tiene problema, o el de penal, o en casos muy particulares, pero el derecho a autor sí, día a día estamos consumiendo obras
Día a día estamos interactuando bien porque nosotros producimos o consumimos, pero hay muchísimos mitos en torno a él y no hemos logrado solucionar esos mitos. Formación, se hacen talleres, todas las ferias del libro tienen seminarios y aún así no lo logramos. Con la autoría hay muchos más problemas y eso es lo que más hay que reevaluar actualmente en estos nuevos escenarios de difusión. Este es un buen ejemplo. Nosotros usamos esta fotografía para uno de los libros. Nosotros, era un libro de derecho a autor, obviamente no queríamos usar una fotografía sin mencionar a la autora o al autor, pero compramos esto en una base de datos. Y es que en Internet, acá, un poco lo que pasaba con el Fair Use, con la autoría empezamos también a tener problemas porque hay otros sistemas en los que la autoría no tiene ese peso que tienen nuestros países en Europa continental o América Latina. Y es que en otros países una empresa puede tener el derecho a paternidad. En nuestros países no, siempre es una persona natural. Y entonces ahí tenemos dos problemas que generan el mito. Por un lado, la clasificación bibliográfica, porque de acuerdo a los estándares internacionales de clasificación bibliográfica, en mi biblioteca yo puedo tener un libro y cuando lo clasifico pongo autor OMPI o autor Academia Pepito, autor editorial Panchito. Entonces, en términos de clasificación bibliográfica, eso es válido. Y eso ya me genera ciertas dudas. Por otra parte, tenemos algunos países en los que yo puedo poner autor Shutterstock o cualquier base de datos. En América Latina, yo siempre tendré que poner el nombre de la autora o autor de carne y hueso que creó la obra. Pero ahí empezamos a tener inconvenientes. Para esta fotografía, la compramos. Tenemos una licencia para usos comerciales. Les escribimos porque en los metadatos de la fotografía, en el espacio de autor, aparece Shutterstock, la base de datos que no la vende. Cuando nosotros preguntamos cómo dar los créditos, nos dicen de los créditos a Shutterstock. Cuando nosotros insistimos que de acuerdo a la ley de derecho de autor de América Latina, nosotros tenemos que poner el nombre de la autora que en verdad tomó esta foto, no lo dan. Nos dicen, no, el autor es Shutterstock, punto. De acuerdo a nuestra legislación, sí es Shutterstock y punto. Y entonces ahí empezamos a tener, aunque quisiéramos dar los créditos, no pudimos. O sea, lo único que hicimos fue poner en el libro autor desconocido o autora desconocida. ¿Por qué? Porque no hubo forma de conseguir o llegar a ese nombre. Nosotros no queremos obviar el nombre, sencillamente no nos fue posible llegar a él. En redes sociales es peor. En redes sociales, porque como decía, todos estamos circulando contenidos de acuerdo a estos términos y condiciones, entonces muchos dicen, los memes no tienen autoría, los memes no son creaciones, los memes son del mundo. ¿Por qué? Porque cuando a mí me llega un meme en mi red social, yo lo circulo y no voy a tener ningún problema. Y normalmente no se menciona quién es el autor. Si ustedes ven, muchas veces en redes sociales cuando circulan contenidos, la red social pagó para que la música con la que se sincroniza pueda usarse allí, pero jamás se dice quién es el compositor o la compositora. Y no es que sea imposible, porque muchos dirán, pero es que con estas trabas de derecho de autor vas a hacer más difícil compartir. No, claro que no, porque abajo del video yo sí puedo poner 1000 etiquetas. Puedo etiquetar a otros usuarios, poner mensajitos, hashtags o lo que yo quiera. Fácilmente yo podría tener quién es el compositor de esa canción e ir generando esta sensación de autoría que cada vez se pierde más por la inmediatez en el compartir de los contenidos. Entonces, el meme ni idea dónde nació, ni idea quién es el autor, siendo que ese meme es supremamente ingenioso y es una de las herramientas más importantes que tenemos para enseñarles originalidad o copia a los niños de las actuales generaciones. Ellos ahora están aprendiendo haciendo memes. Esa genialidad, ese repentismo es muy creativo, hay que explotarlo, hay que usarlo, pero también de una manera que les enseñe a los chicos que eso es de ellos, que hay originalidad y por consiguiente hay autoría también. En redes sociales no está pasando. Habría que replantearnos esto. Y es, oiga, sí, está bien que nos paguen, pero también deberíamos buscar una manera en la que los usuarios reconozcan que hay un autor detrás de esto, que hay una autoría allí detrás. He tenido usuarios que cuando están haciendo un cover, o sea, están cogiendo la partitura de otro, la están replicando, ellos dicen que ellos son los autores. Y esta diferencia entre interpretación y autoría, que se fortalece cuando dicen esto es un cover del artista tal y nunca se menciona al compositor, ese tipo de mitos pues se están fortaleciendo con este tipo de usos en redes sociales y habría que revisar. Insisto, no es que sea pésimo,
pero sí son cosas que no funcionan bien, que podríamos replantearnos a la luz de la creación de ecosistemas completamente inmersivos como el metaverso. Pero ahora entonces todo cambió. Entonces no sé si han visto esta imagen, pero todos decían, miren, todos decían que los NFTs iban a cambiar el mundo. Pues sí hay gente que ha ganado bastante dinero con los NFTs, sí hay algunas industrias que están explorando los NFTs, pero pues tampoco. Realmente las cadenas de valor en estas industrias creativas no se han modificado por la existencia de los NFTs. ¿Que hay casos de éxito? Sí, pero si lo vemos en términos globales, pues no, mira, si hay artistas que están vendiendo NFTs costosos, pero no podemos decir que las galerías se van a acabar. Tocará ver. Eso se sigue vendiendo, el arte en físico sigue gustando y no va a nada. Muchos decían que con el metaverso también, pues realmente el metaverso no ha cogido la fuerza. Suponen algunos que es por la dificultad, porque no se ha difundido todavía los mecanismos de acceso a ese metaverso que necesita ciertos implementos que la gente no tiene tan fácil como en el bolsillo como un celular. Y ahora todo el mundo habla del chat GPT, que esa vaina en verdad es muy buena, uno entra y le bota respuestas muy buenas para cualquier cosa, que tiene problemas, que hay información falsa, pero realmente es muy curioso. Y es una herramienta gratuita, que hay muchos chats similares. Bing ya tiene uno, que ese no lo tiene gratis, que hay chats como el chat GPT que aprendió, tiene información y me responde. Hay otros chats que están conectados a internet, entonces cuando me da la respuesta va y navega, así que me va a dar mejores respuestas aún. Y esto está evolucionando día a día y no solo el chat, sino en general infinidad de inteligencia artificial. Ahora en redes sociales un usuario fácilmente puede encontrar cómo hacer tu tarea en 2 minutos, cómo sacar los posts de un mes para tu emprendimiento cultural y le dicen, use esta inteligencia artificial, luego váyase a esta, luego váyase a esta, luego váyase a esta y tal. ¿Cómo hacer un video? Mire, esta le hace el guión, después váyase a esta le hace las caras virtuales, esta le hace las voces virtuales, acá tiene todo esto, ensamble, lo trata. Entonces ahora tenemos muchas herramientas. Entonces muchos dicen, lo que va a pasar en el 2023 es mucho uso de inteligencia artificial, probablemente va a pasar de moda el metaverso, el NFT. Puede que sí, puede que no, puede que sencillamente empecemos a usar de una y de otra. Pero entonces ahora, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Está en todas las áreas, pero por lo pronto veamos con imagen. Porque es que hay inteligencia artificial que me permite colorear una imagen, arreglarla. Hay otras que me permite, la tengo chiquita pixelada, me permite ponerla en un mayor tamaño sin pixelar. Hay otras que si tengo solo una parte de la imagen, me la completa con diferentes opciones. Y hay otras que sencillamente a partir de un texto me crean lo que quiera. Entonces yo pongo, pínteme un cielo y me da diferentes versiones de cielo. Completamente automatizado y gratis. Entonces muchos editores ahora pueden decir, para el diseño de tapa puedo contratarme un diseñador o para el diseño de tapa de mi libro sencillamente escribo un texto de lo que quiero y la herramienta de inteligencia artificial de forma gratuita me genera una opción. Entonces muchos están diciendo, güey, se va a acabar la autoría. Probablemente no, pero lo que sí es cierto es que hay muchas actividades del sector creativo que se están automatizando. Entonces los traductores se siguen utilizando, por supuesto, pero ahora hay inteligencia artificial que me hace traducción y ya no es tan mala como el traductor de Google. Entonces, ¿qué va a pasar con esa serie de actividades que se pueden automatizar a un 100%? Y me puede generar una brecha de capital humano. Actualmente hay muchas demandas, seguramente han oído, demandas colectivas de titulares de derecho a autor que están insistiendo que los dueños de estas inteligencias artificiales están afectando derechos de autor. ¿Y eso por qué nace? ¿Cómo le enseñamos a la inteligencia artificial a hacerme una imagen de manera autónoma? Entonces, hay diferentes mecanismos de machine learning, pero uno es el modelo de difusión. ¿Cómo es el modelo de difusión? Imaginemos que la espiral azul es una fotografía o una ilustración. El sistema empieza a meterle ruido, empieza a meterle mugre a esa imagen, empieza a meter otro tipo de colores, otro tipo, y me la empieza a distorsionar. Hasta llegar al tercer recuadro en el que tenemos completamente difuminada la imagen. Luego la máquina, siguiendo por el mismo recuadro en el que está ahora rojo completamente difuminado, la máquina empieza a hacer el proceso a la inversa. Entonces la máquina tiene que aprender cómo llegar de esta imagen con mucho ruido, con muchos colores,
con mucha distorsión, cómo llega a crear otra vez la misma espiral. Entonces la máquina va de un lado a otro, partimos de la espiral, le ponemos ruido, luego empieza a aprender a interpretar qué es ruido y qué no, qué sobra y qué no, para ir a la siguiente imagen en la que ustedes ya ven una espiral, pero si ustedes ven es una espiral, la de la mitad, que el azul tiene muy poco ruido, la roja ya tiene más, porque hasta esto ya lo está haciendo de manera autónoma la máquina, hasta que llegamos al resultado final. Ese resultado final no es exactamente la espiral azul, es la espiral roja, pero ya creada de manera autónoma por la máquina, en la que vamos a tener errores, pero que logramos llegar allí. Ese proceso de Machine Learning que hacemos una y otra vez con infinidad de bases de datos de imágenes para que llegue a aprender, es lo que hace que la máquina luego, a través de un texto, en el que yo le escribo, créeme un perro contento en un parque, me lo haga. Ese modelo de difusión fue evolucionando hasta llegar a esto. Entonces, si yo le digo a la máquina, después del proceso de Machine Learning, cójame la imagen que ustedes tienen acá se dice fuente, source X, tengo dos imágenes de dos personas, y entonces les pido que me la junte y me cree una tercera imagen. Entonces hay dos procesos. Puede ser la que está en rojo, en la que la máquina lo único que hace es juntar píxeles y me crea esa imagen que, como ustedes ven, no se ve chévere, lo único que hizo fue anteponer dos imágenes. Un ejercicio un poco más torpe de la máquina. O puede ir a esta evolución mucho más allá, que es la imagen que ustedes tienen en verde, en la que de la fusión de las dos imágenes me crea una tercera completamente nueva con un rostro completamente nuevo. Entonces, si ustedes ven el resultado rojo, la máquina lo que hizo fue juntar los píxeles de ambas imágenes y me crea eso. En la verde, la máquina a través de este proceso de aprendizaje llega y dice qué elementos son válidos, qué elementos no, y me crea una tercera imagen completamente nueva, y yo acá ya no voy a entender que es dos imágenes contrapuestas, sino un rostro humano completamente nuevo. En términos jurídicos y de derecho de autor, lo que se dice es, ambas imágenes hacen lo mismo. Estamos cogiendo dos obras originarias, que dan lugar a una segunda obra derivada. Entonces se dice, el creador de la inteligencia artificial, cuando publique la obra roja, está creándome una obra derivada de dos obras protegidas por derecho de autor, necesita permiso. Cuando el administrador de la inteligencia artificial me publique la obra verde, está usando una obra derivada creada a partir de dos obras originales y por consiguiente también va a necesitar permiso. Y ahí está la discusión. Realmente la discusión grande no va a estar allí, porque va a llegar un punto en el que la inteligencia artificial va a poder crear sin juntar imágenes preexistentes. Se van a usar esas imágenes de los bancos actuales para el proceso de Machine Learning, pero eventualmente la inteligencia artificial va a poder empezar a crear solita, probablemente. La discusión grande, ¿dónde está? Es en cómo nos preparamos para proteger a nuestro sector creativo frente a todos estos nuevos escenarios. Y ahí ya casi voy a cerrar, que acá me están escribiendo, ya casi te damos lugar a preguntas. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos? En el metaverso se han dado diferentes ejemplos en los que yo puedo resaltar el valor del autor y del artista, independientemente que el usuario esté consumiendo un avatar. Entonces, yo sí puedo buscar los mecanismos para resaltar que detrás de esto hay personas. Hay personas que crean y que crean con un fin específico, un sentir particular, una forma particular de ver el mundo. Esto se pone cuesta arriba, no hay nada fácil en la vida. ¿Qué es lo que quieres que te diga? Lo veo de manera positiva. No hay nada fácil en la vida. Esto se pone cuesta arriba, yeah. ¿Qué es lo que quieres que te diga? Lo veo de manera positiva. Esto se pone, mira todo va a estar bien. Dime qué es lo que tú quieres que te diga,
Entonces, ustedes ven, este es un concierto que se da como una experiencia inmersiva para los usuarios están allí en realidad aumentada. Ahora bien, previamente, el avatar, que se puede crear de forma digital, no se crea de forma digital, sino vamos a hacer monitoreo de los movimientos del artista de carne y hueso, para resaltar que sí es él el que está metido allá y que su avatar sí lo representa. Adicionalmente, durante el concierto está el artista interactuando con sus usuarios, chateando con ellos, y en todo momento estamos interactuando. Entonces, eso nos permite que los usuarios, las nuevas generaciones, vayan viendo que detrás de esto hay autoría, hay intérpretes, hay compositores, y hay distintas personas de hueso creando, para ir rompiendo estos mitos de que la música, los contenidos en general, el video, son cosas que en internet circulan libremente y que detrás de eso no hay personas, hay toda una industria y también hay personas naturales de carne y hueso que podrían vivir de sus creaciones intelectuales. Ahora, ¿cuál es la verdadera discusión? Porque actualmente, ¿en qué estamos en la discusión? Oiga, si esto es una obra derivada, deberían pagar, pero eventualmente la tecnología va a permitir superar ese tipo de discusión. Realmente, ¿cuál es la discusión en la que nos debemos centrar actualmente? Y es, mire, indudablemente, algunos dicen, otros no, eso es una discusión irrelevante, si efectivamente la inteligencia artificial va a llegar a superar la creatividad humana. Son discusiones filosóficas que está bien dar, pero más allá de eso, porque en este momento no entendemos cómo funciona el sistema de Machine Learning. El sistema de Machine Learning o de aprendizaje autónomo de una inteligencia artificial tiene unos sistemas de entrada de información, o sea, yo pongo qué quiero que haga la máquina, y de ahí, entonces le digo, yo necesito que usted aprenda a identificar a un perro, entonces lo va a poner a leerse muchas bases de datos de perros, hasta que usted identifique un perro de un gato de ahí para adelante. Yo pongo lo de entrada y lo que quiero de salida, pero de ahí para adelante la máquina, el proceso que hace para aprender a hacerlo, no lo entendemos también. Y por consiguiente no se sabe muy bien hasta dónde va a llegar y qué potencial tiene la inteligencia artificial. Pero más allá de eso, ¿qué sí sabemos en este momento y de que tenemos certeza? Como les decía ahorita, que hay ciertos eslabones de la cadena de producción y difusión de muchos contenidos que se pueden automatizar. Y eso indudablemente me va a generar brechas de capital humano. Entonces, ¿qué me tengo que preguntar actualmente? Para darle seguridad laboral a las personas en mis países, para dar libertad artística, ¿yo qué les debo enseñar? ¿O cómo los puedo llegar a proteger? Porque si tú eres una persona dedicada a hacer contenido digital para redes sociales, y actualmente con inteligencia artificial lo puedes hacer de calidad, no digo que se pueda, digamos, supongamos que se podría, pues entonces, ¿qué va a hacer con esta persona que se dedica a eso? Incluso estos son dudas que en Cuba hace poco nos las expresaban y decían, yo me dedicaba a escribir posts para redes sociales y actualmente lo están haciendo a través de inteligencia artificial y mi trabajo se ha venido reduciendo. Y eso que es un país con una conectividad un poquito más reducida que otro. Entonces habría que preguntarse cómo vamos a solucionar esas brechas de capital humano, qué debemos aprender o qué debemos enseñar en las universidades frente a estos nuevos escenarios. Sin jalarnos los pelos y sin decir es que ya todo va a cambiar, pues no, pero no hay que negar que sí hay cambios y tenemos que preguntarnos esto y también qué cambios desde la ley o desde la política pública habría que empezar a implementar. Y retomar una discusión con la que se lleva muchos años es el estatuto del artista. ¿Cómo vamos a tener estrategias de política pública para garantizar seguridad laboral para nuestro sector creativo? Y eso ahora coge mayor fuerza porque, insisto, hay cosas que se están automatizando y ese sector creativo puede que no tenga las habilidades para transformarse frente a los nuevos escenarios de creación literaria y artística. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda, Delia, creo que te cumplí con el tiempo. Estoy mirando en el chat, pero no veo acá preguntas. A ver, no veo preguntas. Bueno, Freddy, magnífica exposición, clarísima. Has abarcado casi todos los temas, por lo menos que yo conozco o he oído hablar, actualmente en vigor, y los has confrontado con el derecho de autor de una forma estupenda. Así que me alegro muchísimo que hayas venido a completar esta charla, a darla completa. Y bueno,
Veo que no hay aquí, acá así te felicitan. Mira, ahora aparecieron. Excelente jornada, nos dice Soledad Elías. Jorge Mota, gracias. Viviana Norma Rey, excelente exposición, felicitaciones. Pablo Webray, hola Pablo, excelente exposición. Estela Maris Angoso, excelente, gracias. Graciela García, muchas gracias, muy interesante. Luján, muy bien explicado todo, gracias. Fernando Plana, ¿cómo está, doctor Plana? Excelente exposición. Tomás de Palma, muchas gracias. Natalia Palma. Natalia Palma, excelente exposición, muy claro. Jorge Resqui Pizarro, muy buena conferencia. Mónica Sánchez, muchas gracias. David Maki, muchas gracias, muy buena exposición, muy didáctica. La doctora Liliana López, muy buena exposición, muchísimas gracias. Mónica Sánchez, muchas gracias. La doctora Elisa Charras, excelente explicación. Liliana López, muy buena exposición, muchas gracias. Magdalena Iraiza, hola Magdalena, excelente exposición, muchísimas gracias por tanta claridad. La doctora Elsa Charras, muchas gracias. Viviana Norma Rey, es asombroso tanto conocimiento del tema. Esperemos que se repita, estoy de acuerdo. Doctora Rey. Y Marisa Garzco, muchas gracias, muy claro. Bueno, como ves, son todas felicitaciones muy merecidas, todos agradecimientos, y es así, magnífica exposición sobre temas realmente novedosos que es difícil poner al hilo del derecho a autor, porque borran todo, tapan todo, y tú lo has destacado muy bien, Freddy. Así que más que agradecida, más que agradecidos todos quienes asistieron. Y bueno, si quieres agregar algo, con mucho gusto, antes de terminar, porque acá no hay preguntas, son todas felicitaciones. No, Delia. Ah, no, acá hay una duda, solo una duda. Luján, todo lo que arroje la inteligencia artificial siempre va a resultar una obra derivada, puesto que todo será resultado de la lectura de bases de datos para realizar determinada indicación. ¿Quieres decir algo? Esa pregunta está buenísima. Yo creería que no necesariamente, porque les puse el ejemplo de las imágenes y la discusión que actualmente está haciendo, y es la inteligencia artificial lo que está haciendo es revolverme dos para sacarme esta tercera verde que se veía un rostro completamente nuevo, pero realmente me estaba usando los parámetros gráficos de dos imágenes preexistentes. Pero la inteligencia artificial ya ha avanzado lo suficiente como para decir, para el proceso Machine Learning sí va a tener que acceder a textos previamente creados por autores protegidos por derecho de autor. Coge esa información para todo el proceso de Machine Learning, pero luego me crea un texto completamente original, no derivativo. Porque si ustedes entran a este chat GPT y póngale, cree un poema con base en mí, mi familia, y le doy ciertos parámetros, me va a crear un texto completamente nuevo que no necesariamente va a usar parafraseados textos preexistentes. Entonces, en ese caso, casi aplicaría lo que si yo leo mucho para escribir mi novela y me inspiro en otros, estoy tomando información, ideas, estilos
pero nada de eso está protegido por derecho de autor, mi texto es completamente original, no es derivativo. Eventualmente la inteligencia artificial se va a poder decir eso. Claro, la discusión estará en, tienes que pagarle a todos los creadores de contenido para usar los contenidos que estás utilizando en el proceso de Machine Learning, seguramente, pero una vez la obra es creada, no necesariamente se va a entender una obra derivada porque es completamente ajena a estos contenidos y no los parafraseó, no copió y pegó, sino tomó estilos, información. Un poco lo que pasó con esta pintura de Next Rembrandt, el próximo Rembrandt, que cogió los parámetros del pintor, de la técnica, el estilo, pero creó una pintura completamente nueva, que no es esta contraposición que yo les ponía de ejemplo, que dio lugar a la demanda. Entonces, creería yo que sí van a ser obras llamadas, entre comillas, porque no están protegidas por derecho de autor en nuestros países, pero sí son creaciones autónomas y no derivativas. Habrá que ver cómo vamos a regular eso, porque ahí está en juego muchas cosas. El derecho de los consumidores a saber cuándo es de una inteligencia artificial y cuándo no. Justo en la mañana tuve una reunión con los de la UNAM, la Universidad Autónoma de México, y ellos tienen ya 200 obras creadas por inteligencia artificial, obras científicas, hechas de manera autónoma. Entonces, habrá que ver qué vamos a hacer con todo ese caudal de creaciones que están circulando y que no siempre, pero en algunos casos podrán llegar a competir con otras en el mercado producidas por un ser humano. Pero son discusiones que por lo pronto no se están dando tan fuerte acá en América Latina. Académicamente sí, pero legislativamente no, y está bien, porque no podemos empezar a cambiar leyes sin saber bien para dónde vamos. Bueno, muchísimas gracias, Luján, por la pregunta que dio lugar a esta respuesta tan completa de Freddy. Muchas gracias, Freddy. Y si no hay más preguntas, ahora sí que no veo más preguntas, les agradezco a todos muchísimo la participación, como siempre, y bueno, quedan invitados para la próxima, que todavía no está definida, pero que lo será muy pronto. Y a Freddy, mil gracias por abordar este tema tan de actualidad, tan complejo, y tal vez a mí lo que me gustó muchísimo fue, como conoce muy bien derecho de autor, cómo lo ha ido poniendo al hilo del derecho de autor. Nuevamente, muchas gracias, Freddy, a todos. Nuevamente, muchas gracias, y si no hay más preguntas, hasta la próxima. Bueno, siguen. Bueno, ya estas son las últimas que leo. Después de la pregunta de Luján, Gustavo Ata, en ese caso el titular sería el desarrollador del software. Son las últimas dos que leo. Es una pregunta. A lo que dijo Luján, dijo. Entonces, Gustavo Ata dice, en ese caso, el titular será el que desarrolló el software. En este momento, Gustavo, esa pregunta se hace en muchos escenarios, la que tú estás presentando. En general, si yo, por ejemplo, tengo un burro o un mico, yo soy el dueño del mico, y el mico hace un cuadro, ese cuadro no está protegido por derecho de autor en la medida que, de acuerdo a la legislación latina, solo lo producido por un ser humano está protegido por derecho de autor. Entonces, ese cuadro no va a tener derechos de autor, y el hecho de que yo sea dueño del perro que pintó, el orangután, no me hace dueño de la obra. Esa misma lógica se está aplicando a inteligencia artificial. El hecho de que yo sea el dueño de la inteligencia artificial no me da derechos sobre la producción de esa inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial que yo diseñé, si yo hice el código y diseñé el esquema de Machine Learning, yo soy dueño de esa inteligencia artificial y yo puedo decidir si un usuario la puede usar gratis o no, la inteligencia artificial. Pero si la inteligencia artificial después escribe un libro, eso no va a ser dueño, no va a tener dueño en general, porque no está protegido por derecho de autor. Eso hasta el momento. Muchos están diciendo, uy, usted debería cambiar la ley y crearse un sistema sui generis de protección. Y algunos dicen, sí debería ser dueño el que controle la inteligencia artificial. Otros dicen, no, está todavía en discusión. Con lo que tenemos actualmente, eso no es de nadie. Así que tú puedes coger un libro que escribe una inteligencia artificial y publicarlo en internet sin preguntarle a nadie. Ni siquiera al que controle la inteligencia artificial. Aquí Luján dice, claro, a la pregunta de Gustavo Ata,
Claro, yo creería que el titular lógico es el desarrollador del software. Bueno, acá agradece Graciela García y bueno, saludos, se agradece, muchas gracias, dice Gustavo Ata, y terminaron las preguntas y nos vemos. Adiós, gracias Freddy nuevamente, gracias a todos y al Colegio Público. Muchísimas gracias. Ustedes saben que en 15 días, un mes, esta exposición se cuelga en el sitio web del Colegio Público en YouTube y lo podrán ver. No sé, no me aseguré de que así sea, pero no me avisaron de que haya cambiado. Bueno, adiós, Muchas buenas gracias tardes. a todas por conectarse, a todos por conectarse. Un abrazo grande. Que estén muy bien.